Bien, este es el módulo 10 del curso de Ciencia, de la Filosofía de la Publicación, de la Maestría de Protección Vegetal. Y estamos cerrando el tema en esta parte del curso, de las conferencias que están relacionadas a la escritura de cada uno de los capítulos de la tesis, o si quieren, de cada uno de los títulos y subtítulos de una comunicación científica cualquiera que tiene el mismo formato. Y el módulo anterior discurrió alrededor del análisis de la hipótesis, donde he tratado de defender una necesidad muy grande de ser explícitos, de explicitar claramente esa hipótesis, cosa de ayudar al evaluador a entender el proyecto en sí, y a la correcta redacción de esa hipótesis, que va a terminar siendo, si la verifico, la conclusión, y si la falso, su negativa será también la conclusión. Vamos a volver al uso de las presentaciones. Y ahí estamos. Lo último que hablamos fue la hipótesis ad hoc en el módulo anterior, y a donde decíamos, si rescato un epistemólogo que siempre defendió esta propuesta de hipótesis relacionada a no abandonar tempranamente una hipótesis por las primeras resultados experimentales negativos, porque en todo caso, ser más desconfiado de un resultado experimental negativo que no de una hipótesis escrita de forma analítica, bajada, separada, analizada desde una ley general, que todos estemos de acuerdo. El caso que vamos a utilizar para ejemplificar esto, hay muchos casos que vienen de la medicina, porque hay que entender que los médicos la tienen complicada. Para otras áreas, cuando una variable que medimos tiene mucha variabilidad, el estadístico nos dice, bueno, en vez de 50 macetas van a ser 100 macetas, y bueno, haré 100 macetas. En lugar de 20 pinchazos van a ser 150 pinchazos, bueno, pincharé un poco más. Los médicos lo primero que pasan es, con el análisis, un tribunal de ética que dice, oiga, bueno, primero, usted ser humano no puede estar matando, ¿no? Para corroborar una hipótesis. Pero inclusive, mire, ustedes ratones, que es el bicho experimental que más le toca, en lo posible, si no mata tantos ratones, también es una cuestión que están vigilando. De modo que el hecho de encontrar datos suficientes para un buen aval estadístico a los médicos les cuesta bastante. Entonces a veces surgen bastantes ejemplos de ahí. Y sobre todo una obra que se llama Estructura del Conocimiento Científico, que escribió un médico que ha sido profesor de nuestras carreras en agronomía, César Julio Lorenzano, que por ser médico y por haberse dedicado después al análisis epistémico, rescata muchísimos ejemplos. Claude Bernard fue un epistemólogo que rescató mucho también de las experiencias de la investigación médica. Y hubo un caso en el cual se relata que la punción del cuarto ventrículo en los conejos inducía la diabetes. Pareció un tema interesante, lo somete, lo publican, y al tiempo tiene una contrarrespuesta, o sea, la misma publicación científica puede eventualmente publicar, digamos, un trabajo que desdice al anterior, diciendo que, bueno, lo que Claude Bernard decía en ese artículo no se cumplía. Lo primero que aparece es una desconfianza muy grande en lo que dice como nuevo conocimiento, en lo que se maneja, que ya fue publicado. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y Claude Bernard logra ajustar, bueno, el punto de punción no era el cuarto ventrículo en general del hígado, sino que tenía que ubicarlo de una forma mucho más precisa. Y en la medida que en un segundo artículo publica esto, la comunidad lo acepta y encuentra un avance importante. O sea, no abandonamos fácilmente, según el consejo de Peyerabel,
diríamos, Clobernard, siguió insistiendo en su hipótesis y logró un resultado positivo, para darle un poco de razón a este alemán. Nos faltaría una última, perdón, una anteúltima hipótesis que llamamos, y es bueno manejar, hipótesis factorial. También se la conoce como cláusula ceteris paribus. Lo que esta cláusula ceteris paribus dice que lo que no conocemos, cuando planteamos un ensayo, ¿no? Están las variables dependientes, las variables independientes, pero luego hay un montón de variables más que yo en principio tengo que garantizar que se mantengan constantes, ¿no es cierto? Son variables que tengo que garantizar que en el tiempo y el espacio del ensayo no varíen. ¿Por qué? Porque necesito biunivoquidad del dato, o sea, si algo sube o si algo baja o si algo se mantiene, el responsable es mi variable que estoy midiendo y no alguna que me olvidé de medir. Por lo tanto, un resultado desfavorable, si yo mañana mido un resultado desfavorable, en lugar de desechar directamente la hipótesis, como habría que hacer, podría refutar esa cláusula. Es decir que no, lo que conocemos, lo que no conocemos, perdón, no ejerce influencia en la que estoy midiendo, está equivocada. Y hay algo que no estoy midiendo que sí ejerce influencia. ¿Lo entendemos? Es decir, no refutar tempranamente una buena hipótesis, como diría Feyerabend, hoy de nuevo. No sé si enamorarse de la hipótesis, pero seguir intentando, es decir, por ahí no es que sea mala la hipótesis, por ahí es que me faltó medir algo que hoy no conozco, pero mañana puedo conocer. Entonces no abandono esa línea de trabajo. Entonces, un resultado desfavorable podría refutar esa cláusula, pero no nuestra hipótesis que hasta ahí estamos trabajando. Como ejemplo de esto, creo que el más claro y la mayoría de ustedes seguramente conocen, es el caso del doctor Semmelweis, que no hace mucho se cumplió su aniversario, yo no me acuerdo si de su muerte, su nacimiento, no me acuerdo. Semmelweis era un médico que trabajaba en Viena, como ya hemos aclarado, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en Viena estaba la autoridad, era la Harvard de aquella época, y este hombre, por supuesto, esto se hizo antes de los trabajos de Pasteur, antes de que la microbiología fuera una disciplina, una ciencia que se manejaba, antes de conocer quiénes eran los agentes patológicos que producían las enfermedades, ¿no es cierto? Entonces Semmelweis, que era médico en el hospital de Viena, lo tenía a su cargo, bueno, alumnos, como todo hospital universitario, y el problema que en aquel momento tenían, previo, por supuesto, a los antibióticos y todo esto que conocemos, era una muerte de las mujeres parturientas. O sea, en aquella época parir era una práctica realmente peligrosa. El porcentaje de muertes que se obtenían, hoy sabríamos que era por infecciones, lo que se llamaba en aquel momento fiebre puerperal, en aquel momento no tenían la menor idea. Semmelweis veía lo mismo que veían todos, y como digo siempre, a él se hizo la pregunta del investigador. Es decir, ¿por qué están muriendo de esta manera las mujeres? Y trató de buscar alguna relación entre las muertes de las mujeres y diferencias en los acontecimientos del propio hospital. ¿Qué encuentra él? Que, digamos, hipótesis que elabora Semmelweis, la fiebre puerperal es causada por los médicos al pasar de la sala de disección, si se trabaja con los muertos, o los cadáveres, a la sala de parturientas, al efectuar reconocimiento con las manos insuficientemente aseadas, impregnadas con sustancias cadavéricas. Esa fue la hipótesis que escribió, digamos, y que tenía. ¿Qué hace Semmelweis? Bueno, quiere tratar de contrastar esta hipótesis. O sea, si la toma como válida, el ensayo correspondiente para verificarla o falsarla es lograr que los médicos se laven las manos. Curioso nos podrá resultar, pero no lo logró. Es decir, la comunidad médica soberbiamente dijo, ¿qué tendrá que ver que me lave las manos con la fiebre puerperal? ¿Qué tendrá que ver que yo vaya a tocar, a ocultar y eventualmente hacer un tacto a la
preparturienta o en trabajo de parto, ¿no? Como corresponde, y resulta que tengan las manos sucias, ya que no se usaban guantes, más vale. Y entonces, con materia cadavérica bajo las uñas y entre los dedos, ellos colocaban sus dedos en la vagina de una parturienta. Y Semmelweis entendió que esa materia cadavérica era la responsable de la fiebre puerperal. ¿Estamos ahí de acuerdo? Esa es la hipótesis. Al tiempo, logra convencerlo. Está bien, Semmelweis, le dijo la comunidad médica del hospital de Viena. Te vamos a hacer caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a limpiarnos las manos. En aquel entonces, insisto, la limpieza de las manos, los médicos no era modal. Si alguno lo hacía, era problema de él. De modo que, imagino yo, capaz que un trapo a la salida de la sala de disección lo usaban, no sé, 20 médicos para sacarse la materia cadavérica de las manos y nada más, como método de higiene. Por supuesto, como ustedes ya están infiriendo, el que no conoce el caso, la fiebre puerperal continuó, porque sacarse la sustancia cadavérica no es lo que había que hacer. Hoy sabemos que lo que había que hacer era lavar eficientemente las manos, desinfectarla con un desinfectante, colocándose un guante para que fuera todavía más aséptico, y recién ahí podíamos ingresar al cuerpo de un paciente a ocultarlo. ¿Estamos de acuerdo? De modo que como esto siguió, le dijeron a Semmelweis, ¿viste? Te equivocaste. No hiciste lavar las manos. Limpiar las manos de gusto, lavar no existía. Semmelweis insistió tanto que realmente la comunidad lo terminó obligando a irse del hospital. Fue un hospital de menos magnitud, en el interior, en otros lugares, a donde Semmelweis intentó seguir convenciendo, era un convencido, digamos, Feyerabend hubiera dicho, bien Semmelweis, pero a Semmelweis le costó su propia sanidad mental. Relata la historia que terminó loco y perdió su trabajo, dejó de ser médico y tuvieron que internarlo, fruto de haberse obsesionado con el convencimiento que era la sustancia cadavérica. Conocido el caso, lo analizamos. ¿Cuál fue el error? De que solo la sustancia cadavérica era la responsable de la fiebre. No invalida la hipótesis original. O sea, es un caso donde podíamos aplicar la cláusula ceteris paribus y haber dicho, si hubiera dicho Semmelweis, mire, hay algo que no estoy midiendo, que es el responsable de sí de la muerte, pero que tiene que ver con lo que estoy haciendo. Pero algo me falta medir. Pasteur, por medio de microbiología, avances y demás, hoy sabemos que limpiarse con un trapo las manos, en todo caso, puede empeorar la distribución de la materia cadavérica para que sea, digamos, una mano que termina siendo muy eficiente en sembrar microorganismos donde no corresponde. Me faltaría una última hipótesis, porque vamos a repasar en esto. Vamos a llamarle taxonomía de hipótesis. ¿De cuántas hemos hablado? La básica o fundamental, que muchas veces debiera encabezar un trabajo. A mí me ha pasado, y a ustedes les puede pasar. Yo insisto siempre, en este tipo de conferencias, yo les hago propuestas porque puede no gustarle al director, no gustarle en el sentido, no, eso yo no lo uso, no hay ningún problema. Pero no se olviden que los que van a leer la tesis son ustedes, y que el director eventualmente no va a estar en el jurado. Entonces la pregunta es, si alguien le dice, ¿usted por qué incluyó eso ahí? Yo les estoy dando, no yo, sino a través de los epistemólogos, una respuesta a la pregunta de un poco agradable pregunta en medio de una defensa de tesis, de por qué usted hizo eso, o durante la corrección de la tesis, ¿no? Que tengo que contestar, y el por qué hice algo, o por qué lo escribí de esa manera, o por qué tomé esa resolución en lo metodológico, pueden tener varias respuestas. Hay una que seguro no es elegible. ¿Cuál? Mire, yo lo puse ahí porque el director me dijo. Primero porque mueve al director, porque obviamente el jurado no está de acuerdo, y el director en definitiva es un tipo ya con chapa, que no tiene por qué someterse a través nuestro de este escarnio, porque en definitiva si está ahí es porque es un buen investigador, pero vamos a ponerlo así, no tiene demasiado contracción al análisis epistémico de lo que produce.
¿Por qué? Porque ha sido bueno a pesar de, no sé, escribir mal un artículo o orientar más a un alumno, él es un buen investigador porque produce buenos conocimientos. A otra cosa. No todos, digamos, la contracción epistémica no garantiza la buena producción, apenas la ayuda. Y si yo no tengo la chapa de mi director, obviamente yo la necesito. Entonces, como la pregunta lo hice así porque me dijo el director, además de mandar al muere al director, muestra que ustedes no tienen criterio propio. Digo, la capacidad propia de análisis es lo menos que yo le pido a una persona que pretende una certificación de su idoneidad investigativa a través de un título de Magister Ciencia, Master of Science, maestría, como quieran, en la lengua que quieran ustedes decirlo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Mire, está escrito así porque estoy tomando la propuesta del amigo Lácatos, entonces yo escribí ahí una hipótesis básica o fundamental. Yo en algún momento tuve que hacerlo, hace un montón de años, presento un nuevo proyecto, que siempre es una instancia de cierta nerviosidad, ¿por qué? Porque hay todo un equipo cobrando un sobresueldo que hoy casi desapareció, es muy pequeño, el de incentivos a la investigación, pero que en algunos años, y cuando esto comenzó, de mi sueldo era el 60%. Yo ya era titular full time, pero 60% era el sobresueldo por tener bueno, categoría 1, dedicación exclusiva en el régimen de incentivos. Y yo tuve siempre atrás 8 o 10 personas en un equipo que si yo hago las cosas mal o el nuevo proyecto no lo aprueban, bueno, dejan de cobrar. Uno sintió siempre en ese formato una responsabilidad. Me acuerdo que un proyecto nuevo se presenta y se devuelve para corrección. Y la única corrección que pedían los evaluadores, uno de los evaluadores al menos, era que revisara la primera de las hipótesis, porque el evaluador entendía que era un hecho, y por lo tanto, no era una hipótesis. Algo que ya es ley, no puedo yo usarlo como hipótesis. No puedo escribir como hipótesis lo que está escrito en los libros de texto, vamos a ponerlo así. Yo miro el proyecto y el evaluador se refería a la primera hipótesis que escribo en el proyecto bajo el subtítulo hipótesis básica o fundamental. Lógicamente, lo puse como restricción porque es un conocimiento que no puedo dar como un hecho, porque hay un montón de gente que está investigando por otro lado, por otra vía, en otros programas, y que realmente no toma eso como un hecho. Entonces yo sería un irreverente si pongo, dado como este es un hecho que todos conocemos, y siguiendo el ejemplo que he dado, ese proyecto llega a corregir a un colega que está en el otro programa que dice, no, no, esto que he hecho ni he hecho, esto está por verse. Unos dicen que sí, nosotros decimos que no. Entonces, yo pongo esa restricción diciendo, mi hipótesis básica o fundamental pasa por aquí. Entonces, escribo algo que para mí es un hecho, pero para el resto de la comunidad científica, todavía no para todas, es un hecho. Y lo pongo bajo el nombre de hipótesis básica o fundamental. ¿Qué hice yo? Y esto que les estoy explicando a ustedes, explicarlo por escrito. Por supuesto, el colega entendió, se me arregló el proyecto y me lo aprueba. Hipótesis mía. Y el proyecto lo corrigió un colega que no tiene demasiada contracción a la ortodoxia epistémica y no tenía claro que era una hipótesis básica. Le pareció que una hipótesis básica era una hipótesis de trabajo. ¿Entendemos? Ese problema puede existir, pero yo insisto, todas las propuestas que de esta charla saquen simplemente le van a dar la posibilidad de una defensa que no pase por una puerilidad como decir que eso está ahí porque un señor que sabe se lo dijo y se lo aconsejó que lo pusiera. Digo, no puede ser una contestación, una defensa de tesis. Esa es la hipótesis básica o fundamental entonces. La hipótesis, que de alguna manera aclara en qué programa estoy, propuesta de Lácatos. La hipótesis de nulidad, creo que todos la conocemos, la hemos mencionado, no es otra cosa que un análisis estadístico. Pero el análisis estadístico, ¿por qué surge? Bueno, formalmente hablando, desde el punto de vista epistémico, lo correcto es aclarar que, bueno, planteada la hipótesis de nulidad, coma, y sometido los datos de campo a una ANOVA, coma, los resultados dan que hay diferencias entre los tratamientos, punto. Por lo tanto, se desecha la hipótesis de nulidad. Rara vez se ve esto escrito, pero formalmente sería así, para que alguien entienda. Si de repente yo en aquel proyecto que me corrige la hipótesis básica, pongo la hipótesis básica, o sea que, y lo hubiera explicado,
por ahí no me lo hubieran hecho para tiempo y devuelto para corregir, ¿eh? Corrección que no se hizo, por supuesto, sino que lo que se hizo fue una aclaración. Acá estamos en la misma, pero digamos, el ANOVA lo hacemos porque el estadístico dice, me lo dice, si yo me olvidé y no entiendo mucho de estadística, no, querido, primero una ANOVA. Ahora es raro que el estadístico venga a decirme, no, primero es la hipótesis de nulidad, porque el estadístico tampoco tiene por qué tener tanta contracción al análisis epistémico de la reacción científica. Número 3, hemos mencionado la hipótesis de trabajo, una propuesta que le asignamos al menos al MAG, que fue el primero en proponer. Las hipótesis de trabajo tienen que estar claramente explicitadas y son las que se van a contrastar en el transcurso del trabajo que están presentando. Hemos hablado de las hipótesis ad hoc y hemos mencionado a Feyerabend como una postura en el cual nos dice, mire, usen y abusen de la adoxicidad, o sea, de la respuesta de por qué no le voy a dar bolilla a los resultados y voy a seguir insistiendo con mi hipótesis. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, diría Feyerabend, yo le doy más importancia a su estructura que le llevó deductivamente a analizar un montón de variables en las cuales usted entiende que tiene que cumplirse. Eso es mucho más fuerte que un resultado experimental que puede haberse sido el dato mal tomado, puede haber sido el equipo puede fallar. Acá lo fuerte, tomando una postura claramente racionalista, en esta dicotomía que siempre le damos de racionalismo versus empirismo, un empirista diría, no, no, el resultado experimental dice que no, la respuesta es no, a la miércoles la hipótesis. Una respuesta racionalista, decir, mire, revísela bien, nos decía este hombre. Por último, habíamos hablado de la hipótesis factorial o cláusula ceteris paribus, que en definitiva quiere decir siendo igual a las demás, ¿eh? Es decir, aquella que nos dice, mire, antes de desechar una hipótesis, porque los resultados experimentales no lo dicen, como pasaba con Semmelweis, los médicos se limpiaban, entre comillas, groseramente las manos, ya no tenían tanto pedazo de cadáver en los dedos, pero sin embargo todos sabemos que serían notarianos. Si hubiera tomado esta postura Semmelweis, que de repente la tomó, digo, pero una forma de explicárselo a la comunidad, decir, mire, aquí hay algo que falta medir, pero está claro que meter una mano sobre una persona sangrante, teniendo sustancia cadavérica, está claro que es un disparate, pero bueno, no lo entendió la comunidad en aquel momento. Me falta la última, la subyacente. Yo nuevamente necesito la colaboración del grupo acá, que obviamente no tenemos. Esto es un monólogo. Esto es, a los que no les gustan las conferencias de prensa es ideal. Yo digo cualquier cosa y nadie me puede repreguntar, pero vamos a tratar de hacerlo el ejercicio. Hipótesis subyacente o la dosis de escepticismo aconsejada por Descartes. Se me ocurrió a mí subtitular esto. Yo aquí pongo 4 obras ampliamente conocidas por la gente, cualquier persona las reconoce, y ahora, claro, no las tengo a ustedes, pero vamos a hacer el conato. Les pido que lean las 4 obras, o sea, los títulos, y que luego me contesten, por ahí, levantando la mano, si la leyeron, si la conocen o si directamente no la conocen. Vamos a ver. ¿Qué suele pasar? Vamos a trasladar la experiencia. Bueno, los asistentes leen atentamente. Alicia en el País de la Maravilla. Sí, dice esta. Blancanieves, sí. Los diamantes, es una película, menos, pero Gulliver, sí, sí, yo las conozco. Entonces la gente levanta la mano. Sí, ¿usted qué? ¿La leyó? Sí, sí, sí. No, no la leí, pero la conozco. Algunos dirán, no la conozco. Entonces yo suelo decirles, miren, son mentirosos. Más de uno, a veces de un tamaño considerable y en primera fila, no le gusta mucho que le diga mentiroso así, a su entender gratuitamente. Digo, no, son mentirosos porque si leemos atentamente, o sea, si le aplicamos la dosis descartiana de escepticismo que nos aconsejaba Descartes, Alicia en el país de las maravillas, dice ahí, hubo una aliteración. Bueno, pero eso no importa. ¿Cómo que no importa una aliteración? Si estás leyendo un código genético, no importa que era timina, guanina, citosina. No, me equivoqué, no era citosina, era adenina. Una aliteración en cualquier código escrito, un científico no puede pasarla por alto. ¿Estamos? Blancanieves y los 100 enanitos, no, no son los 7. Bueno, es una. Estamos en la misma.
Los diamantes son eternos, creo que era una película. Gulen en el país de los enanos, ¿no? De los hermanos H. Bueno, pues nada, son todo lo mismo. No es lo que ustedes interpretaron que es. Pero ustedes tenían muchas ganas, por voluntad participativa, estoy resumiendo, digo, lo que suele pasar cuando uso esta tontería en los cursos, que la gente, ¿por qué contesta que sí? Porque tiene ganas de ver. Yo les conté la anécdota, más de una vez, yo después de 20 días de ver resultados y no ver nada, quiero ver algo. Entonces, en mi resultado de los ensayos, llamo al equipo y dice, mira, lo encontré, Eureka, el contexto de descubrimiento, he llegado a él, ahora hay que justificar este disparate. Bueno, entonces viene mi equipo y dice, no, vos solo ves eso, no es así, no es como vos pensás. Entonces, varios ojos viendo lo mismo, ley de Ockham, muchos ojos viendo lo mismo, ley de Linus, digo, perdón, no de Ockham, ley de Linus, el que lleva el nombre en el sistema operativo, porque es libre, todos pueden corregirlo. Ley de Linus, muchos ojos ven mejor que dos. Y todo esto está girando alrededor de lo que llamamos hipótesis subyacente. Conclusión, a ver, ¿qué dato práctico salgo de esto? Traten de ser escépticos, como nos decía Descartes. No se queden con lo primero que ven, que les parece que ya está, y Alice, ahí dice Alicia en el País las Maravillas, no dice. Y una aliteración, el cambio de un código en una serie de códigos que tenía que estar para tener un resultado. O sea, señores, el lenguaje en la ciencia es básico. Es básico. Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, filósofo, epistemólogo alemán, muy respetado. A mí, sinceramente, no me ha sido muy práctico, salvo algunas cosas que tomo, como todos, y él decía que el lenguaje era central y fundamental en la comunicación científica. Es decir, que si no hay comunicación, el lenguaje está de por medio y tengo que usarlo. Ustedes pueden tener ideas maravillosas y nadie los va a alentar, subsidiar, ni aprobar, aunque sea sin subsidio, un proyecto que no entienda. La comunicación, la búsqueda de herramientas que nos permitan una buena comunicación científica es fundamental. Hipótesis subyacente, que es aquella voluntad que tengo de ver lo que no está porque estoy desesperado por terminar este ensayo y quiero que me dé. Entonces, un poquito de escepticismo sería el balance que yo hago. El tema que nos falta, no puse el reloj, esto puede ser grave, vamos a tratar de acordarnos cuando corta, por aquello de los 40 minutos de Zoom, para quien no conoce esto. Los objetivos, ¿por qué yo no he agrandado esto? No lo sé. ¿Y ahora qué pasó? Objetivos. ¿Dónde van los objetivos en la tesis? ¿Dónde van los objetivos en un paper? Van al final de la introducción o antecedentes. Enunciar objetivos es una cosa que mucha gente dedicada a la investigación no tiene muy claro. ¿Por qué? Porque enunciar objetivos es hablar de capacidades a lograr después de terminado un proyecto. Y la gente que tiene más idoneidad en esto generalmente son los que trabajan en pedagogía. Entonces, cuando empieza el discurrir de los 50, en la década de 50 60 por ahí, que fue la época en la cual se inventa, entre comillas, es decir, se crea, se hace común un trabajo más de los tantos trabajos remunerados en relación de dependencias que existían, el trabajo de investigador científico. Antes de eso, bueno, si voy para atrás, a los grandes científicos de la Ilustración y de ahí en adelante que se citan, bueno, estamos hablando de una docena de personas en el continente europeo que rara vez se veían entre ellos, no había congresos a cada rato, y que para comunicarle uno a otro alguna novedad, le mandaban un chasqui a caballo, y si en 2 meses le contestaban, se daba por conforme, a veces mucho más tiempo, de modo que las cosas cambiaron mucho. Enunciar objetivos, enunciar qué capacidad queremos al terminar, qué queremos modificar con el proyecto, es un tema mucho más del lado pedagógico, ¿no es cierto? Es decir,
donde la enunciación de objetivos es una cosa que los que estudian pedagogía, ciencia de la educación, trabajan mucho. Así que la comunidad científica, en aquellos años que aparece la necesidad de que estos nuevos empleados, que se llamaban investigadores científicos, presentaran proyectos, había que ayudarlos a comunicarse mejor en qué objetivos tenían, porque realmente lo escribían muy mal. Entonces, la comunidad científica de Estados Unidos llamó a un tal Benjamin Bloom, que era un pedagogo importante de la escuela tecnicista, pedagógica tecnicista americana. A muchísimos gente del área de la educación no les gusta Bloom. Yo más de una vez dije, ¿qué haces leyendo a Bloom? Digo, pensé que se había acabado la censura de libros, pero bueno, no les gusta porque Bloom pertenece a una escuela que, entre otras cosas, introduce, inventa o promueve lo que llaman ellos evaluación objetiva. No sé si lo es, pero es lo que conocemos como multiple choice, elecciones múltiples, aquello de encabezado y uno le pone falso o verdadero, que muchos usamos hoy día, porque lamentablemente el alumno que nos llega a la universidad no sabe leer y no sabe escribir. No quiero ser un viejo escéptico, pero vamos a ponerlo así. Si ustedes ponen un tema a desarrollar en el área nuestra, espero que en las humanísticas y sociales eso sea mejor, pero los alumnos escriben algo inentendible, cuando uno lo corrige con ellos, dice, bueno, pero lo que usted dice está ahí, ¿no? Pero ahí no dice eso. Entonces viene todo un debate que va más allá del tiempo que un docente tiene para dedicar. Entonces, yo particularmente, y muchos nos hemos inclinado por la evaluación objetiva falso o verdadero, porque hacer una cruz, eso le sale. Y a partir de ahí vemos. No es bueno como sistema, es muy sabe no sabe, es muy feliz domingo, si hay algún viejo que entienda o recuerde aquello. Es decir, bueno, tiene 15 segundos para contestar, sí o no, vamos arriba. Es muy cognitivo además, no le permite elaborar, entonces no les gusta Bloom. Pero ¿qué me gusta a mí de Bloom? Y es la propuesta que le voy a hacer. Y le gustó a la comunidad científica. Bloom le dijo, mire, si ustedes no saben enunciar objetivos, pues, hagan lo siguiente, divídanlos. Divídanlos. Entonces, y de hecho, la mayoría de los formularios que van a llenar para presentar un proyecto habla de objetivos generales y de objetivos específicos. Pero nadie nos dice que son uno y otro. Yo voy a hacerlo a través de la propuesta de Bloom. Lo que se llama metas, muchas veces, meta, claro, aquel el objetivo a largo plazo. Muchos llaman también objetivos generales. Bloom le llama direccionales. Me voy a caer con esa. ¿Qué es esto? Y la dirección, como que yo me paro con un dedo, acá está el dedo, y indico, para allá voy, para aquel lado voy, aquella dirección. ¿Qué es un objetivo direccional? Y es un objetivo que yo no voy a cumplir, ni pretendo que alguien vigile si cumplí terminado mi proyecto de investigación que estoy presentando. ¿Por qué? Y bueno, porque mi proyecto es la contribución a ese objetivo direccional. No sé, ejemplo. Yo tengo un proyecto de sanidad que trata de buscar, no sé, una cura para eliminar el HIV del cuerpo humano. Hasta hoy sabemos que una persona infectada por HIV, bueno, no se cura. Se puede reducir, están los antirretrovirales, esta persona. Hoy el HIV, según dicen los médicos, es bastante menos complicado y temerario que tener hepatitis C, pero no se cura. Es decir, entonces yo estoy trabajando, tengo un objetivo direccional. ¿Cuál es? Encontrar una solución a la eliminación de HIV del cuerpo. O sea, una vacuna, vamos a ponerle. Una vacuna de HIV. Ah, pero usted al fin de su proyecto va a terminar con una vacuna. No, no puedo ser tan soberbio. Yo voy a trabajar en esta parte concreta de la síntesis proteica del virus y entonces tratar de esta parte del genoma. ¿Está claro? Entonces, el objetivo direccional que yo escribo, ¿cuál es? Encontrar una cura para el HIV. Pero luego, claro, aparecen los objetivos específicos. ¿eh? Los que llaman metas llaman objetivos a esto otro. Los que llaman generales a aquello llaman específicos a esto. Y Bloom les llama operacionales. Los objetivos operacionales de Bloom son los que yo me comprometo que al final de los 3 años, 4 años de mi proyecto, pueda venir un evaluador y diga, a ver,
usted logró, el objetivo en qué porcentaje lo logró. Esos son operacionales. A su vez, Bloom dice, mire, señores de la comunidad científica, les dijo allá en los años 60, por ahí, lo que pueden hacer es lo siguiente, para no errarle, dividan los objetivos operacionales. Y mi propuesta es la siguiente, dice Bloom. Hay objetivos que son cognitivos, o sea que el resultado va a ser nuevo conocimiento. Antes de mi proyecto esto no era un conocimiento, hoy es un nuevo conocimiento. ¿Sí? Hay otros objetivos que son psicomotrices, es decir, había una técnica que era imposible de hacer, porque manualmente era complicada, porque no había tal vez el equipamiento. Entonces yo lo que introduzco no es un nuevo conocimiento, es una nueva forma de un proceso donde la actividad psicomotriz, la inteligencia puesta en las manos o en el manejo de una máquina, entonces sepárenlo. Y luego, objetivos a veces muy difíciles de evaluar, pero muchas veces lo más importante, vamos a llamarle afectivos o actitudinales. ¿Qué son estos? Y en general, cambio de la escala de valores de una comunidad, de una sociedad. Cambio en la escala de valores. O sea que eventualmente objetivos como lograr que el profesional graduado valore el mantenimiento de las condiciones del planeta por encima de todo otro objetivo productivo, es un objetivo afectivo o actitudinal muy importante. Es difícil de medir, es decir, ¿cómo lo mido? Pero divídanlos en tres y van a ver que les va a hacer más fácil las cosas, dijo Bloom. Creo que tengo un poco más de tiempo. Entonces, el objetivo operacional, ¿en qué lo tengo que diferenciar del objetivo direccional? El objetivo operacional debe permitir claros indicadores de avance. Es decir, que el evaluador, después del primer año que viene el primer informe, yo en mi proyecto por ahí me dije, bueno, objetivos para el primer año. Bueno, al final del primer año, 2 puntos. Y ahí, si lo separo en 3, dice Bloom, va a hacer más fácil las cosas. ¿Qué tengo que evitar entonces cuando escribo un objetivo? Usar palabras tan genéricas que no tengan per se un indicador de avance. Y son muy frecuentes que la usamos. Objetivo: estudiar la patología, la patogenicidad de la gente, etiológico, la población. Ah, qué lindo. Pasó un año. Yo voy de evaluador. A ver, mijo, ¿cumplió el objetivo? Me preguntan a mí, lamentablemente. Me llega como evaluador, acá está el proyecto, acá está el informe, anual, bianual, trianual, lo que sea. Entonces le pedimos, señor evaluador, que me diga si cumplió los objetivos. Entonces digo, a ver, ¿cumplió? ¿Y cómo ustedes prueban? Porque estudiar, digo, no sé, supongan que en vez de en papel ustedes dan como un examen oral, se sientan ahí y dicen, bueno, mi hijo, tengo que evaluarlo. ¿Estudió? ¡Oh! No sabe cómo estudiar. Estudió un montón. O sea, estudiar no es un verbo que me permita luego ver un indicador de avance. Conocer. ¿Cuántas veces se pone como objetivo conocer? Y conozco, es decir, yo siempre pienso esto, ¿no? De repente dicen, ¿y usted conoce, qué sé yo, Moscú? Y yo puedo tener 2 personas que me digan, sí, yo conozco Moscú, yo también. Levantan la mano, che, ¿quién conoce Moscú? Yo conozco Moscú. Y otro dice, yo conozco Moscú. El primero dice, yo conozco Moscú porque, claro, voy mucho a Asia y los aviones hacen escala en Moscú, así lo fui un montón de veces. Estaba en Moscú mirando para afuera por la vidriera y veo los aviones llegar y pasar y veo que allá a lo lejos está Moscú. ¿Conoce Moscú? Y sí, no voy a decir que es mentiroso. Y viene el otro y dice, no, yo en Moscú, mirá, hablo ruso, aprendí, pasé 15 años, me conseguí una novia rusa, rubia, preciosa. No es lo mismo. Y me quedé a vivir 15 años en Moscú, entonces los dos conocen Moscú, no me permite un indicador de avance. Ahora, a cada uno de estos, a ver cuál otro tengo, evaluar, todos los científicos evalúan, todos los investigadores evalúan. Es imposible producir un conocimiento sin evaluar los resultados que se tienen. De modo que son palabras tan genéricas
que no me dan indicadores de avance. Puedo usarlas en la medida que, bueno, o los evito o si no, acotarlos. A cada uno tengo que ponerle un indicador de avance que le permita al evaluador saber si lo cumplí o no lo cumplí. Por ejemplo, es típico poner conocer para objetivos cognitivos. Yo digo, por ahí no puedo. Es curioso, y yo se los recomiendo, hay muchas páginas de universidades norteamericanas, de Estados Unidos, concretamente, que tienen, que si ustedes entran a buscar, tienen ayuda para escribir la tesis. O sea, los gringos tienen problemas como nosotros, como todo. Y entonces son muy pragmáticos, eso hay que reconocerlo. Las universidades muy importantes, en su página de comunicación, tienen, digo, ¿cuál es su problema? La tesis, listo, entre acá. O sea, ayudas para hacer la tesis. Recomiendo que la vean. Y en ese pragmatismo yanqui, incluso tienen tesis para angloparlantes y para ESLs. ESL somos nosotros, English Second Language. Ustedes entran ahí, por supuesto, porque saben que las limitaciones de la lengua son mayores. Y donde entran ahí, les dice, ¿cómo se escribe un objetivo? Entonces dice 2 o 3 frases, esta que hemos dicho, bueno, un objetivo tiene que mostrar una capacidad, qué sé yo. Y les dice qué verbos usar y qué no. Es decir, hay listas negras de verbos. En esas listas negras de verbos aparece conocer, aparece evaluar, aparece lo que pusimos antes. Yo creo, no soy tan pragmático de decir, y ustedes tienen que ser tratados tan así, digo, no hay que prohibir palabras, pero si ustedes tienen que escribir un objetivo cognitivo que empiece por conocer, en vez de prohibirlo, yo diría acotarlo. Conocer la proporción de casos portadores del agente infeccioso, está tratado de escribir como para ustedes, no es lo mío, yo soy profesor de mecánica aplicada. Conocer la proporción de casos portadores del agente infeccioso al punto de poder calcular la correlación del modelo propuesto. Es decir, un típico, existe un modelo, yo voy por correlación estadística a buscar si el modelo que, entonces, ¿ya? ¿Cuántos tengo que conocer? Al punto de poder calcular, o sea que conozco que el agente infeccioso, con una correlación tal, ahí va un número, entonces, obviamente, el evaluador dice, a ver, supongo que ustedes lo que están buscando es una S, un valor estadístico que le digas cuánta correlación hay. Entonces el evaluador puede decir, pucha, para un año de trabajo está bien, el hombre está en camino. ¿Mm? Identificar la variable independiente con la mayor responsabilidad directa en la producción del cultivo tal. A ver, volvemos a la vieja y querida producción de soja, que seguro a todos nos preocupa, y entonces hay varias variables independientes que yo estoy buscando, y bueno, yo creo que usted en un año o en 2 años, lo que voy a llegar, lo que me comprometo, es que voy a identificar si lo más importante es la fecha de siembra, o lo más importante es la fertilidad, o lo más importante es la humedad de floración, por decir algo. Entonces, identificar, que es una palabra muy general, por supuesto, acotada de esta manera, es un objetivo cognitivo correctamente escrito. Objetivos psicomotrices. Esto a mí me cuesta mucho más y siempre se me ocurren para el mismo lado. Piensen en otros. A ver, entrenarse en el uso del método tal. Entrenarse, ¿se entrenó? Sí, me entrené. Pero a punto de obtener en laboratorio correlaciones que igualen o superen un R09 dentro de las 48 horas de comenzar el ensayo. Se me ocurrió buscar una acotación. Y si no, siempre se me ocurre un tema militar, no sé, porque desarrollar un método alternativo que facilite el desarmado del fusil P-17. Entonces, es sencillo. A ver, terminó su proyecto, bueno, ¿en cuánto tiempo por la vía que usted propone se desarma y se arma un fusil P-17? No sé qué será un P-17. Si entonces, no sé, 5 personas están por encima de esa media, bueno, usted cumplió un objetivo psicomotriz. En el caso de la danza se me ocurre que es mejor, porque bueno, usted tiene que superar el estándar de no sé quién en cómo es capaz de bailar, y entonces si yo tengo un tema de investigación en actividad artística de danza, bueno, el objetivo es claramente psicomotriz, ¿no es cierto? A nosotros nos cuesta más. Los actitudinales o afectivos, digo, yo decía, no son fáciles de evaluar, ¿está claro? ¿Yo cómo hago para saber si un alumno que se va a graduar de ingeniero agrónomo valora por encima de todo
la preservación del medio ambiente donde va a producir porque no es de él, sino que nos lo prestaron nuestros hijos, como suele decir una leyenda aborigen, por ahí que no me acuerdo. Le tomo el examen, le pongo un múltiple respuesta y le digo, a ver, ante el caso de decidir entre la producción, que obviamente me va a dejar más dinero, y la preservación del medio ambiente, opción 1, ¿usted haría pelota al ambiente con tal de ganar unos mangos más? Opción B, no, usted se va a retirar como Cat Steven al Tíbet a meditar de monje y no va a comer. Es medio tonto, ¿no? Es decir, difícil de evaluar es, pero muchas veces son los objetivos más importantes que podemos tener por delante, que generalmente tienen que ver con un cambio en la escala de valores, en la escala de valoración, es decir, ¿a dónde pone usted la preservación del ambiente? ¿Es el último ítem que va a revisar o es el primero? ¿O está en el medio? Que tampoco hay que ser exagerado. Como dice un amigo, un catedrático español amigo mío, la ecología es muy lindo tema para después de comer. A ver, objetivo actitudinal ejemplo. Gestionar un incremento de la valoración de la inclusión del tema de educación sexual en la escuela primaria. La evaluación está, claro, es complicada, tiene que haber una encuesta, tiene que haber un estudio de cifras, a ver si los embarazos indeseados en la comunidad objeto de estudio, luego de cambiar y la educación sexual, en vez de pasársela de mano en mano como una brasa caliente, que es lo que pasa en Argentina, existe una ley que tiene que haber una educación sexual, claro, que unos cumplen, otros no, hay un montón de la población que sigue pensando que cuanto menos se sepa de sexo, más sanos van a ser los adolescentes. Hay una gran parte, apoyado por la ley, que dice que no, cuanto más sepan de profilaxis sexual, mejor nos va a ir. Pero bueno, esto es un objetivo claramente actitudinal, de difícil evaluación, pero de altísima importancia en lo social. Incorporar la sustentabilidad del recurso suelo como objetivo prioritario de todo desempeño laboral, que es el ejemplo que poníamos antes, y que dijimos, bueno, es complicado, pero de evaluar no quiere decir que no sea importante. Ay, ¿qué pasa con esto? A ver, hacemos un balance aquí. La propuesta que estoy haciendo para que mejore la forma de escribir objetivo, y si no les gusta, van a otra, no hay ningún problema. Pero el día que escriban raro y alguno diga, oiga, ¿qué es esto de direccional? Bueno, no tienen que decirle, me lo dijo Jora Julián. En todo caso, la propuesta es de Benjamin Bloom, acordársela, citarlo, uno de los padres de la escuela tecnicista de Estados Unidos de pedagógica, que no hay por qué tomarla todas las propuestas de él, sino las que nos sirven. Hay un objetivo que se llama, o nos aparece siempre la fórmula como general, otros le llaman meta, Bloom le llama direccional. Y hay otros que son específicos, pero que Bloom llama operacionales. Y él propone porque no somos Borges escribiendo. Entonces, ¿qué decía Bloom? Es que si usted mete, porque esto puede tener una respuesta, los pedagogos dicen, Bloom está loco, porque el ser humano no es un Frankenstein que se hace con pedazos cognitivos, actitudinales y psicomotrices. No, está bien. Uno aprende a tocar la guitarra y valora que la música, la vida sin música no tiene sentido, como decía Friedrich Nietzsche, y a su vez conoce de la historia de la música suficiente como para saber que está tocando. Sí, todo se da junto, mirá, es un buen músico, se acabó. Lo que pasa es que cuando ese músico quiere decir que va a investigar, ¿qué área va a investigar? ¿La psicomotriz? O sea, ¿usted va a investigar una nueva forma de enseñar a tocar la guitarra? ¿O va a investigar en por qué llegamos a tocar la guitarra de esta manera desde sus comienzos? Eso es cognitivo. ¿O va a investigar por qué carajo no escuchan a los guitarristas cuando tocan, que sería muy importante, o por qué no les gusta, o cómo se triunfa? Eso es actitudinal, es escala de valores. La propuesta de Bloom es, si lo divido en tres, los que no son especialistas, digamos, en la parte pedagógica y en escribir objetivos, le va a ser más fácil. Acuérdense siempre que el objetivo siempre se redacta en infinitivo, ¿no es cierto? Vamos a hacer un corte acá, porque no funciona el reloj. Entonces, vamos a dejar de compartir. Vamos a pausar.